Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 5. Capítulo 68. Una avalancha de recuerdos. Momentos pasados con Minami. Persiguiendo sueños junto a la banda Kesoku. Aquellos eran recuerdos. Bokchi nunca había compartido nada con nadie. Un secreto solo para ella. Porque, honestamente, el contenido de esos recuerdos era extremadamente embarazoso. Por supuesto, Bokchi siempre tuvo fantasías extravagantes. Imaginándose a sí misma como una estrella de rock legendaria. Actuando en el Budokan. Para disfrutar del aplauso de millones. Pero, ¿viviendo con alguien? ¿Enamorarse? ¿Te vas a casar? ¿Tener hijos? Que esto estaba en un nivel completamente diferente. Solo pensarlo es suficiente para entenderlo. Tenía ganas de meterse en un agujero. En circunstancias normales. Ella habría mantenido la cabeza gacha. Y enterró ese secreto en lo profundo de su corazón. Pero entonces, ¿qué acaba de decir Minami? No quiero morir solo. Esperar. Eso es todo. Esta es la canción que trae buenos recuerdos. Bokchi cerró los ojos. Ella podía verlo claramente. Esta canción. Su última canción en el Budokan. La canción que cantó para Minami. Un pensamiento loco invadió su mente nuevamente. Un pensamiento que había intentado ignorar. Es posible. ¿Minami-senpai también podría tener esos recuerdos? Su corazón latía con fuerza. Ella quería saber. Necesitaba llamar a Minami aparte. Ella necesitaba preguntarle. Pregúntale sobre sus recuerdos. El rostro delicado y tímido de Bokchi. Cambio lento. De la vacilación. Para la determinación. Hitori, puedes hacerlo. Ella se dijo esto a sí misma. Ella levantó la cabeza con un coraje renovado. Pero entonces. ¿Qué pasa, Bokchi? N nada. La expresión curiosa de Ichiji Seika de repente llenó su visión. Y entonces, de repente. Su audaz determinación se desvaneció en el aire. Bokchi se retiró. Escondiendo sus ojos detrás de su flequillo. Murmurando suavemente, con la cabeza gacha. No, no importa. Ella se frotó la cabeza. Tratando de alejar el pensamiento. ¿Recuerdos compartidos? Eso es sencillamente imposible, ¿no? Debe ser una coincidencia. Debe haber un tipo de música completamente diferente. Con el mismo nombre. El mundo está lleno de títulos con sonidos similares. Sí, definitivamente. Una mera coincidencia. Y lo que es más. Si ella tenía expectativas respecto a eso. Y al final no fue nada. Ella sería la única decepcionada. Ella había sido decepcionada muchas veces antes. Sí. Así es. Ella repitió el pensamiento. Repetidamente. Tratando de convencerse a sí mismo. Justo cuando estaba recuperando la compostura. Oye Bokchi, ¿quieres ir a ver la actuación de Minami? Las palabras de Ichiji Seika fueron dichas en el peor momento posible. Justo cuando Bokchi creía haber disipado sus dudas. El monstruo llamado curiosidad. Se liberó de la jaula. ¿Verá su presentación? Si voy allí y escucho. Tal vez descubra la verdad. Tal vez. Solo escucha una vez. Eso era todo lo que se hubiera necesitado. Si tan solo escuchara. Sí. Si tan solo escucho. Bokchi quería decir que sí. Ella quería. Pero en lugar de eso. Paso. Tengo trabajo que hacer en la tienda. Por supuesto. Lo mismo de siempre. Las palabras que ella dijo. Ella siempre contradecía lo que realmente quería. Bokchi agarró fuertemente el plato entre sus manos. Sus dedos agarrando los bordes. Realmente, no he cambiado en absoluto, ¿verdad? Una amargura indescriptible. Surgió de lo más profundo de su corazón. No hay progreso. Sin cambios. Él sigue siendo un cobarde. Todavía tengo miedo. Miedo al fracaso. Miedo de lastimarse. Temiendo que la respuesta que encontró no fuera la que buscaba. En ese momento ella no era nadie. Y quizás siempre había sido así. Soy realmente patético, ¿no? Los ojos de Bokchi, ocultos tras su flequillo. Estaban consumidos por la autodecepción. En nadie más. Pero dentro de ella misma. Decepcionado con esta versión débil y cobarde de mí mismo. Que nunca tuvo el coraje de cambiar. Ella recogió los platos en silencio. Sus movimientos eran lentos y vacilantes. Luego se giró para subir las escaleras. Pero entonces. Patak. Alguien le agarró la mano. Los ojos de Bokchi se abrieron en estado de shock. Ella parpadeó, sorprendida. Hitori, realmente me gustaría que vinieras y me escucharas. La persona que sostenía su mano tenía una sonrisa amable. Su rostro estaba tranquilo y confiado. Era Minami. Mismo Minami. Quienquiera que haya subido las escaleras hace un rato. Pero él había regresado. Yo. Bokchi abrió la boca. Pero su voz se quedó atrapada en su garganta. ¿De verdad no quieres venir? Minami inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos oscuros brillaban con ternura y serenidad bajo la suave luz de las lámparas. Aunque sea solo por hoy. Sigues siendo mi maestro. Quiero que escuches cuánto he mejorado. Vaya. Qué chicos más guapos. Los pensamientos de Bokchi se dispersaron en la nada. Y antes de que pudiera siquiera procesar eso. Se oyó a sí misma decir. Está bien, me voy. Esperar.
Acabo de aceptar. Y estuve de acuerdo. Así como así, sin más preámbulos. Bokchi no tenía idea de por qué. No tengo idea por qué no pudo decir que no. Pero cuando Minami le pidió algo, ella sintió que nunca podría negarse. No importaba lo que fuera. Probablemente diría que sí. Cada vez. Y además, Minami-senpai. ¿Me expuso? ¿Se dio cuenta de lo que estaba pensando? Bokchi levantó discretamente la mirada, echando un vistazo a la cara de Minami. Lo mismo de siempre. Su expresión era impasible. Sus emociones eran indescifrables. Ella no pudo decirlo. Ya sea que lo hubiera descifrado o no. Entonces. Gracias. Eso es todo lo que dijo. Bokchi, eres mucho más importante para él, ¿no? Después de recibir la respuesta de Bokchi, Minami asintió levemente y soltó su mano. Pero entonces. Oye, Minami. ¿No crees que te estás encaprichando demasiado con Bokchi? Una voz quejumbrosa vino detrás de él, y Ichihi Seika, claramente poco impresionado. Minami parpadeó, realmente confundida. Él mismo no se había dado cuenta. Vio a Bokchi mirando hacia abajo, con una expresión teñida de tristeza. Y por alguna razón, sintió que no podía dejarla ir. Pero en cuanto a esa pasión de la que hablaba Seika, en realidad no lo vio. Definitivamente hay una diferencia. Seika se cruzó de brazos. Su mirada oscilaba entre Minami y Bokchi, quien, como siempre, se escondía tras el flequillo bajo ese abrigo rosa claro. Por lo menos, no serías tan amable de invitarme a ver tu presentación. Por supuesto. Minami se rió, agitando la mano con desdén. Trato a todos con la misma amabilidad y cordialidad. Estás pensando demasiado, jefe. Él mostró una sonrisa provocativa. Además, fuiste tú quien me prestó el amplificador y el pedal de efectos. Nunca olvidaría una deuda así. Tic. Seika chasqueó la lengua. Claramente no lo creo. Aunque Minami se expresó de manera amable. Todavía podía percibir la diferencia en su tono de voz. La ternura en su voz cuando hablaba con Bokchi. No fue solo amabilidad. Aunque la propia Bokchi era demasiado obtusa para darse cuenta. ¿Alguien está acostumbrado a un servicio al cliente como Seika? Ella lo sintió inmediatamente. Fue como comparar una cerilla con una hoguera. Esta era la magnitud de la diferencia. ¿Qué la hizo pensar? ¿Minami tenía en mente a Bokchi desde el principio? ¿Es por eso que vino a Stari? Está claro que, después de pasar 2 días observándolo, Seika se dio cuenta. Minami no era una mala persona. Llamarlo mujeriego o rompecorazones probablemente era solo una broma en este momento. Seguiré observándolo por ahora. Si Minami fuera realmente un tipo decente. Así que no le importaría que él se quedara con Bokchi. Pero si resultó ser un sinvergüenza. Así que no tendría ningún problema en darle una paliza. El amplificador y el pedal de efectos no eran tan pesados. Siendo realistas, Minami podría haberlos cargado todos ella sola. Pero cuando se trataba de su actuación al aire libre, Seika no fue la única que vino. Incluso Pasan vino por curiosidad. Está bien, el amplificador es genial. El pedal de efectos está funcionando correctamente. Tan pronto como Pasan conectó los cables de salida. Le pidió a Minami que tocara algunas notas para probar el sonido. Antes de finalmente asentir con la cabeza en señal de satisfacción. Está bien, Minami-kun. Será mejor que sigas cocinando para mí a partir de ahora, ¿entiendes? Ella le dedicó una sonrisa irónica. Hacer la señal de OK con los dedos. Por supuesto. Minami se rió entre dientes y ofreció un cortés asentimiento en agradecimiento. Luego miró hacia abajo. Con la guitarra en las manos. La guitarra Regret of Life. Para ser sincero. Nunca había tocado esa canción en vivo antes. Considerando sus efectos malditos. Una parte de él se sentía incómoda. Pero esta vacilación solo duró un segundo. Porque al final. Estaba en quiebra. Si hubiera algo que realmente pudiera derrotarlo. Era el diablo de la pobreza. No había manera de que dejara que esa guitarra se perdiera. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Mientras pensaba en esto, se oyó una voz alegre. Hola a todos. Pronto habrá una actuación en vivo gratuita. Ven a comprobarlo. Era Nijika, siempre dispuesta a animar las cosas. Sí, totalmente gratis. Ven a echar un vistazo. Su sola voz era suficiente para atraer la curiosidad de los transeúntes. Era fin de semana y Chimokitazawa, tan popular como Akihabara, estaba naturalmente lleno de gente. Y con Nijika, Bokchi, Seika y Pasan todos reunidos en un solo lugar. Su apariencia linda y llamativa por sí sola era suficiente para atraer la atención. Naturalmente, esto atrajo aún a más transeúntes. Al ver que la multitud crecía, Minami separó ligeramente los labios. Entonces, instintivamente, miró a Nijika. Le debía una gran suma de dinero. De hecho, simplemente se estaba asegurando de que la guitarra Regret of Life estuviera en buenas condiciones. Tendría la audiencia adecuada para destruir. Un verdadero ángel. Muy bien. Eso debería solucionarlo. Ay. Ine-chan, ¿por qué pasó esto? Sin darse cuenta de lo que acababa de hacer, Nijika sonrió satisfecha. Solo para recibir un golpe en la cabeza por parte de su hermana. Esta es la primera actuación al aire libre de Minami Nijika. Seika suspiró, su expresión era de exasperación. ¿Se le ocurrió alguna vez que arrastrar a tanta gente hasta aquí podría ponerlo aún más nervioso? ¿Alguna vez te has parado a pensar que tu ayuda podría en realidad empeorar las cosas? Sí. Esta era una preocupación válida. Para la mayoría de los recién llegados, subir al escenario por primera vez. Entonces se encontrarían cara a cara con un mar de ojos fijos en ellos.
Eso fue suficiente para dejarlo sin palabras. Nijika aumentó involuntariamente la presión sobre Minami. No pensé en eso en ningún momento. Al darse cuenta de su error, la boca de Nijika se abrió levemente y su confianza habitual se desmoronó. Pero... Minami-senpai está bien, ¿no? Una voz vacilante interrumpió de repente. Bokchi, que había permanecido en silencio todo el tiempo, levantó un dedo señalando hacia el escenario. Minami estaba un paso por encima del resto. Guitarra en mano, más fuerte que todos los que le rodean. Su expresión nunca vaciló. Sin nerviosismo. No entrar en pánico. Él solo estaba mirando la guitarra. Una mirada extraña, casi conflictiva, apareció en su rostro. ¿En conflicto? ¿Por qué tendría conflicto? La guitarra sonaba genial. La canción ha sido elegida. El amplificador y el pedal de efectos ya estaban configurados. Entonces, ¿por qué dudar? Seika frunció el ceño. Minami parecía menos un tipo sosteniendo una guitarra y más como un tipo sosteniendo una bomba. Oye. Minami. Ella ya no pudo contenerse más. Tienes la guitarra en la mano, ¿verdad? Pues toca ya. ¿Qué demonios estás esperando? Tan pronto como esas palabras salieron de su boca. La expresión atónita de Minami se iluminó. Él la miró con ojos que revelaban una diversión impotente. Así que, finalmente, sus dedos presionaron las cuerdas. Pero antes de que pudiera siquiera tocar la primera nota. Nee-chan. No apresures a Minami-san. Nijika no podía quedarse de brazos cruzados y mirar. ¿Y qué quieres decir con no hay que apresurarlo? Seika se cruzó de brazos, mirando a su hermana como si estuviera loca. ¿No viste la expresión de su rostro hace un momento? Cualquier otra persona habría pensado que tenía en sus manos una bomba de tiempo. Bien. Tocar la guitarra debería ser simplemente tocar la guitarra. Entonces, ¿por qué carajo parecía que iba a hacer estallar un edificio? Esa guitarra podría haber sido maldecida o algo así. Seika estaba considerando seriamente esa posibilidad. Y justo cuando estaba a punto de decir algo más. El sonido agudo y penetrante de un riff de guitarra atravesó el aire. Amplificado. Distorsionado. Ensordecedor. ¿Ves? ¿Te lo dije? Está jugando muy bien. Seika cerró los ojos y asintió con satisfacción. Hasta que dejó de ser así. Ella contuvo la respiración. Tus palabras, cortadas por la mitad. No eran solo sus oídos los que zumbaban. El sonido le atravesó el pecho como un cuchillo. ¿Qué demonios? Sus ojos se abrieron de repente. Ella se giró para mirar a su alrededor. Nada ha cambiado. Ella todavía estaba en medio de la multitud. Pero de alguna manera. De alguna manera. Una profunda y dolorosa soledad la invadió como una ola. Como si de repente se hubiera transformado en una isla solitaria a la deriva. Flotando en medio de un océano infinito y vacío. Minami, detente un segundo. Una voz temblorosa y sin aliento escapó de su boca. Un solo pensamiento cruzó su mente. Esto está verdaderamente maldito. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, ella se estaba ahogando en ese océano. Y del otro lado. Todo el cuerpo de Bokchi se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Su corazón latía dolorosamente contra sus costillas. Ella conocía esa canción. Era lo mismo. La misma música de sus recuerdos. Exactamente lo mismo. Nota por nota. Su mente se congeló. ¿Cómo? ¿Cómo conocía Minami-senpai esa canción? ¿Cómo conocía su música? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 69. La guitarra rugió, arrastrando las últimas notas al vacío. Fue un fin de semana muy ocupado en la plaza peatonal Chimokitazawa. Un lugar que debería haber estado lleno de ruido. Pero en el momento en que estalló ese feroz sonido de guitarra, la atmósfera que una vez fue vibrante quedó en silencio en un instante. Sin pensarlo dos veces, todos dirigieron su mirada hacia él. Al joven que destacó por encima de todos ellos. Minami. El escenario para los espectáculos al aire libre no era más que una escalera. Una estructura tan simple y precaria que apenas merecía ser llamada escenario. Sin embargo, por alguna razón. ¿Por qué tengo la sensación de que él está en el centro de todo? Nijika murmuró, mirándolo. No tenía sentido. Minami era solo una principiante. Hasta entonces apenas había tocado una guitarra. Y sin embargo, ¿cómo podía mantenerse en pie con tanta confianza? ¿Cómo logró captar tan fácilmente la atención del público? Este tipo de imponente presencia escénica era algo que solo podía lograrse a través de innumerables actuaciones y años de entrenamiento. Algo imposible para alguien como él. Y sin embargo, él tenía eso. Más que eso. Nijika podía sentirlo. Todavía estaba mejorando. Aquí mismo. Ahora mismo. Con cada acorde tocaba. Su guitarra rugió, desgarrando el aire. Una actuación en solitario impresionante, ruda y sin filtros. Y sin embargo. ¿Por qué? El corazón de Nijika se encogió ante el sonido. Su voz era casi un susurro. ¿Por qué algo tan intenso suena tan vacío? La guitarra principal era pesada, su presencia innegable. Solos largos. Acordes violentos y frenéticos. Una armonía impresionante que debería haber encendido tu alma. Debería haber sido emocionante. Explosivo. Una voz que clama al mundo. Pero no fue así. En lugar de... parecía solo. Para afinar. Era como si faltara algo. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan ensordecedor parecía tan vacío? Nijika no entendió.
Tal como nunca lo había entendido. La chica que un día escribió esta canción. Pero no entender no significaba que no pudiera sentir. Una soledad, vasta e infinita. Como un mar negro, arrastrándola lentamente hacia el fondo. En ese momento, ella tuvo una visión. Una niña. Caminando solo. Sentado solo en el aula. Una escena borrosa y lejana, pero insoportablemente real. En este mundo, ella nunca había tocado la batería. Nunca había conocido a Bokchi, Ryo o Kita. Nunca había formado la Kesoku Band. Su hermana siempre estaba muy ocupada, involucrada en las actividades de la banda. No había nadie con quien hablar. Nadie con quien compartir sus intereses. Ella llevó sus cosas favoritas a la escuela. Esperando que alguien se dé cuenta. Pero nadie lo hizo. Su escritorio. Su silla. Eran siempre iguales, fríos, sin vida, inmóviles. Ella observó a sus colegas hablar. Para reír. Ella quería unirse a ellos. Pero al final. Ella simplemente se sentó allí. Solo. Diciéndose a sí misma. Esa vivacidad les pertenecía. Que ella no era parte de ello. Que no tenía nada. En ese mundo, ella nunca había formado una banda. Ella se había graduado de la escuela secundaria. Estuvo a la altura de las expectativas de sus padres. Conseguí un trabajo. Un paso a la vez. Ella fue consumida lentamente por el peso del mundo. La rutina diaria. Miseria rutinaria. La repetición sin vida de todo. Ella compraba comidas preparadas en tiendas de conveniencia después del trabajo. Porque era más fácil que cocinar para una sola persona. El futuro era solo una palabra abstracta. Algo fuera de alcance. Ella comió. Tragado. No sentí ningún sabor. Y luego. Ella regresó a casa. Para una casa vacía. Hacia el silencio helado. Para nadie que la esperaba. Ella se quitó el abrigo. Ella puso la bolsa en el suelo. Entonces, por pura costumbre. Ella habló a la habitación vacía. Estoy en casa. Ella siempre pensó que podría soportar esos días sin electricidad. Pero entonces. Ella se puso en contacto. Encendí la luz. Y allí, bajo la tenue luz de la lámpara. Ella los vio. Dos sombras solitarias en el suelo. Una de sus épocas. La otra era, ella misma. Fue en ese momento cuando la situación se volvió insoportable. Ella llevó sus rodillas hacia el pecho. Y ella lloró. Sus sollozos resonaron en la habitación vacía. No hubo otra respuesta que el silencio. No hay respuesta. Sin calor. Solo el vacío infinito de la noche. Solo la soledad hueca de una habitación vacía. Hace mucho frío aquí. Tan solo. ¿Alguien podría? ¿Alguien puede verme? La visión se desvaneció. Dejando atrás solo una cosa. La voz de Nijika, gritando desde dentro de su propio corazón. Un llamado silencioso que no obtuvo respuesta. Lo único que quedó fue una oscuridad sin fin. Solo la dolorosa soledad que se agitaba en su pecho. Y luego. Una repentina explosión sónica. Una guitarra resonante, aguda y feroz. No se limitó a reproducirse. Él rompió el silencio. El velo de la soledad. Roto. El cielo que había estado tan oscuro. Lleno de colores. La canción, una vez sombría y sofocante. Desplazado. Completamente. Ya no era una desesperación silenciosa. Fue un grito. Un rugido de desafío. Estoy aquí. ¿Alguien puede verme? Los acordes estallaron. Las manos de Minami tocaron la guitarra con una fuerza implacable. El sonido se hizo más fuerte. Más alto. Más alto. Como un corazón muerto que de repente vuelve a latir con fuerza. Todas las emociones reprimidas. Todo lo que había sido suprimido. Todo explotó a la vez. El sonido retumbante de la guitarra era imposible de ignorar. Los tonos ascendentes hicieron que las emociones previamente sofocantes se transformaran en algo nuevo. El océano de la soledad. Se evaporó. Y en ese momento. Todos levantaron la cabeza. Porque podían sentirlo. Cada nota. Cada grito oculto en la música. No me ignores. Ya no permitiré que el miedo me detenga. No quiero morir solo. Un último zumbido resonó. Prolongado, largo y crudo. La música ha terminado. Y luego. Silencio. Durante mucho tiempo nadie se movió. Nadie habló. Hasta que finalmente. Alguien aplaudió. Luego otro más. Luego otro más. Y luego. Aplausos atronadores. Incluso Seika, que pasó años escuchando algunas de las mejores bandas de rock de Japón. Se encontró aplaudiendo sin siquiera darse cuenta. Porque esa presentación no tenía nada que ver con la habilidad. No se trataba de conocimientos técnicos. No se trataba de progresiones de acordes ni de teoría musical. Era algo más puro. Algo que trasciende las palabras. Fue simplemente. Hermoso. Si la primera mitad de la canción trataba sobre una soledad profunda e insoportable. Un vacío que lo tragó todo. Así pues, la segunda mitad fue un reguero de pólvora que se propagó desde dentro. Una lucha desesperada y furiosa. Una negativa a ser olvidado. Esto es una locura. Seika murmuró algo inaudible, aplaudiendo mientras observaba a Minami bajar los escalones. Ella estaba realmente confundida. ¿Cómo es que esta es su primera actuación? Se secó las comisuras de los ojos. Me molestó encontrarlos empapados en lágrimas. Ella miró directamente a Minami y se quejó. Oye, ¿qué diablos fue eso? Minami parpadeó, confundida.
¿De verdad fue tan serio? Por supuesto. Seika chasqueó los dedos, señalando a la multitud. ¿No ves lo que acaba de pasar? Porque no era solo ella. No fue solo Nijika. Muchos de los transeúntes, que simplemente se detuvieron a escuchar, terminaron con lágrimas en los ojos, abrumados por emociones que no podían explicar. Un hombre en particular había perdido completamente el control. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras de repente cayó de rodillas, sollozando histéricamente. Entre gritos ahogados, se lamentaba, mirando al cielo. Keiko. Lo siento. ¿Por qué te traicioné? Nunca amé a Hanako, ni a Yuko, ni a ninguna de esas otras mujeres. Solo te amo a ti, Keiko. Por favor, perdóname. Te amo. Y dicho esto, salió corriendo, todavía gritando mientras desaparecía por las calles. Nadie sabía a dónde iba. Esta presentación realmente impactó a la gente de una manera casi sobrenatural. Minami solo pudo soltar una risita impotente ante las palabras de Seika. Él sabía exactamente lo que ella quería decir con presencia en el escenario. Porque no era suyo. Echó un vistazo al inventario de su sistema. El amor termina aquí. Tarjeta de aprendizaje de Hitori Goto, reina del rock. Al usarse, esta tarjeta otorga acceso temporal a la comprensión musical y la experiencia escénica de Hitori Goto, alguna vez aclamada como la reina del rock. Minami no pudo reprimir un suspiro. Así que ese es el poder de la reina del rock Bokchi. Al activar su tarjeta de aprendizaje, sintió que se había convertido en ella. Por un breve momento, dejó de ser Minami. Estaba en el lugar de la misma mujer que una vez dominó la escena del rock japonés. Un guitarrista legendario cuyas habilidades no tenían igual en su época. Un artista que dedicó su alma a su arte, refinándolo hasta un nivel inalcanzable. Y en el momento en que se activó la tarjeta, Minami comprendió la situación inmediatamente. Él podía leer la atmósfera. Fue capaz de controlar a la multitud. Podía sentir las emociones no expresadas de la audiencia. Y manipularlos. Eso era presencia escénica. Por eso, aunque sus habilidades musicales eran solo de nivel 2, él controlaba toda la calle. Y ahora, su mente se inundó de una nueva comprensión de la música. Más de lo que había tenido nunca antes. Incluso mientras jugaba, podía oír las notificaciones zumbando en su cabeza. Tu habilidad música ha mejorado ligeramente. Nivel actual, nivel 2. Tu habilidad música ha mejorado ligeramente. Nivel actual, nivel 2. Aún no había subido de nivel. Pero al carnet de estudiante todavía le quedaba algún tiempo antes de caducar. Si continuaba a este ritmo, sus habilidades con la guitarra pronto alcanzarían el nivel 3, el nivel profesional. Si llegara a ese punto, ya no necesitaría la tarjeta de Bokchi. Podría desarrollar su propia presencia escénica. Ah. Eso no es todo. La profesora Parr resopló, secándose una lágrima solitaria mientras comentaba. Minami-kun, ¿qué clase de persona es tu amiga? Esa canción que escuchamos antes era algo fuera de lo común. Sí. Ella nunca había oído nada igual antes. Fue como si el creador de esa canción hubiera vivido un viaje inimaginable de soledad e inseguridad. Una vida llena de sufrimiento silencioso. Hasta que finalmente reunieron el coraje para gritarle al mundo. Oh. Minami dejó escapar una risa nerviosa. No estaba seguro de cómo responder a eso. Porque no quiero morir en soledad no era una canción cualquiera. Fue una obra que se originó a partir de la segunda línea de tiempo. Una canción que había sido compuesta por Bokchi y sus compañeros de banda en esa realidad. Una canción que se convirtió en un éxito nacional en Japón. Y con la guitarra maldita Regret of Life amplificando sus emociones. No fue una sorpresa que tuviera un impacto tan devastador. Si no quieres responder, está bien, dijo Seika, ahorrándole la molestia de tener que inventar una excusa. Pero deberías ir a conocer a la multitud. Algunos de ellos claramente tienen preguntas para ti. Minami lo miró. De hecho, un grupo de espectadores aún no se había marchado. Todos lo observaban, curiosos y deseosos de hacer preguntas. Gracias, dijo, dándole a Seika una rápida sonrisa antes de acercarse. Como era de esperar, sus preguntas no fueron muy difíciles de responder. La mayoría de ellos solo querían saber si volvería a actuar. Algunas personas pidieron su ID de Line. Algunos incluso pidieron autógrafos. Afortunadamente, Minami tenía mucha experiencia en interacciones sociales. Tratar con ellos fue fácil. Pero lo que no se dio cuenta fue que era aquella mujer detrás de él, parada en silencio con su abrigo rosa y su falda plisada. Fue Bokchi. Sus ojos brillaban con comprensión. Finalmente ella lo descubrió. Sin duda alguna. Era la misma canción. Antes ella estaba indecisa. Pero ahora. Ella estaba 100% segura. Minami recordó. Tal como ella lo hizo. En verdad. Probablemente él recordaba más cosas que ella. Una ola de incredulidad la invadió. ¿Habría sido eso posible? ¿Alguien en este mundo realmente compartió sus recuerdos? Bokchi apretó los puños, inquieta y nerviosa. Sus dedos temblaban ligeramente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Minami-senpai. Si él tuviera los mismos recuerdos que ella. Así que eso significaba. Las cosas que vio en esas visiones fragmentadas. Recuerdos de cuando vivían juntos. Sus recuerdos de citas. Sus recuerdos de boda. Sus recuerdos de tener un hijo con él. Entonces.
Eso significa que todo eso fue real. La cara de Bokchi se puso roja como un pimiento. Sintió un nudo en la garganta. Sus piernas casi cedieron bajo el peso de su cuerpo. Entonces. ¿Y eso significa? ¿Eso significa que ella ya era su esposa en otro mundo? Su mente se quedó en blanco. Su visión dio vueltas. Y, justo antes de desmayarse allí mismo, ella dejó escapar un chillido bajo y agudo. ¡Wee! Su corazón latía aceleradamente de emoción. Una ola de coraje indescriptible surgió en su pecho. Ella quería, no, necesitaba, preguntarle. ¿Cómo has estado últimamente? ¿Recuerdas todo con claridad? ¿Por qué tienes estos recuerdos y te niegas a reconocerme? Minami-senpai, ¿todavía me amas como me amabas en esos recuerdos? Ella apretó los puños. Le necesito preguntar. Necesito saber. Tras respirar profundamente para reforzar su determinación, Bokchi dio un paso adelante. Esta vez, nada la detendría. Nadie pudo detenerla. Minami-senpai. Finalmente logró alcanzarlo. Ella abrió la boca para hablar. Y luego. Estallido. Un empujón repentino desde atrás. La multitud se dividió. Y antes de que Bokchi pudiera siquiera reaccionar, de repente apareció una chica con un uniforme rojo y gris y se abrió paso a la fuerza. Justo frente a ella, Minami-senpai. Oye, oye, oye. Resonó una voz enérgica y vibrante. Fue increíble. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Me das un autógrafo? La muchacha de cabello dorado se balanceaba mientras se movía, su sedoso cabello rubio platino ondulaba con cada paso. Sus brillantes ojos rojos brillaron con picardía mientras sonreía. Y justo ante los ojos de Bokchi, ella puso su brazo alrededor del hombro de Minami, como si nada hubiera pasado. Ignorando completamente a Bokchi. Con un encanto natural y sin complicaciones, la niña miró a Minami y sonrió. Jeje, mi nombre es Chisato Nishikiji. Qué nombre tan genial, ¿verdad? Simplemente firma con tu nombre en la correa de mi mochila. Ah, es cierto, ¿cómo te llamas, hermano? Su energía alegre y vibrante ardía como una llama. Su hermoso y travieso rostro se iluminó al ver a Minami. Era como si se conocieran desde siempre. ¿Y Bokchi? Ella se quedó allí, paralizada. Capítulo 70. La muchacha de cabello dorado se abrió paso entre la multitud. Un marcado contraste con el melancólico e introvertido Bokchi. Ignorando las miradas curiosas de los espectadores que la rodeaban, sonrió alegremente, se quitó la mochila de la espalda y le entregó un marcador a Minami. Su rostro radiante, de porcelana, llamó la atención de muchos. Pero lo que sorprendió a Minami no fue su impresionante belleza. Era la notificación del sistema que parpadeaba en su mente. Un nuevo objetivo de simulación detectado, Chisato Nishikiji. ¿Un nuevo objetivo de simulación? La mirada de Minami se posó instintivamente en la chica que tenía delante. Su cabello sedoso y de color blanco dorado caía suavemente sobre su delicado cuello. Sus rasgos finos y simétricos eran impecablemente elegantes. Su cabello estaba ligeramente rizado hacia adentro en las puntas, mientras que el lado izquierdo estaba cuidadosamente atado hacia atrás con una llamativa cinta roja, revelando su oreja blanca como la nieve. Pero lo que más me llamó la atención fue. Su sonrisa estaba siempre presente y despreocupada. Una sonrisa que parecía no estar tocada por ninguna preocupación del mundo. Ella no mostró ningún signo de timidez o incomodidad al ser observada de cerca. Al notar que Minami la observaba, incluso mostró una sonrisa traviesa e hizo un signo de paz juguetón. Minami. Sin decir palabra, simplemente cogió el rotulador y firmó con su nombre. Minami. En la correa de su mochila. Oh, así que eres Minami-kun, ¿eh? Tienes una letra preciosa. Oye, eso me recuerda que tengo un amigo que... Chisato. Una voz clara y tranquila la interrumpió de repente. Minami instintivamente giró la cabeza. En un momento dado, una chica de pelo negro azabache se abrió paso silenciosamente entre la multitud. Su belleza era drásticamente diferente a la de Chisato. Frío. Sereno. Incisivo, pero delicado. Sin embargo, sus brillantes ojos violetas estaban lejos de ser tranquilos. Miraron fijamente a Chisato, su frustración apenas podía ocultarse. Ja ja ja. Takina, qué momento tan oportuno. Te estaba a punto de pedirle a Minami-kun que te autografiara algo también. No necesito eso. ¿Eh? ¿Cómo que no necesitas eso? Hace apenas un segundo, estabas llorando mucho mientras escuchabas la canción de Minami-kun. Chisato hizo pucheros, mostrando una insatisfacción exagerada. Callarse la boca. Traicionada por su mejor amiga, la chica, Takina Inoue, se sonrojó violentamente. Luego, con un movimiento rápido y rígido, hizo una profunda reverencia a Minami. Le pido disculpas sinceramente. Soy Takina Inoue. Mi amiga le causó problemas. Todo está bien. Me alegro de escuchar eso. Takina suspiró aliviada. Habían venido a Shimokitazawa únicamente para comprar suministros para el orfanato. Pero después de encontrarse con la actuación callejera de Minami, el imprudente e impulsivo Chisato se lanzó entre la multitud sin pensarlo dos veces. Takina no tuvo otra opción que quedarse de guardia. Ahora que la presentación había terminado, tenemos que irnos, Chisato. ¿En serio? Pero quería hablar un poco más con Minami-kun.
Takina, definitivamente sientes lo mismo, ¿no? Quiero decir, estabas llorando mucho ahora mismo. Chisato infló sus mejillas en un gesto juguetón de protesta. No estaba llorando. Eso era solo polvo en mis ojos. Pinchar. Claro. Polvo en los ojos. Para nada. Pinchar. Pinchar. Chisato esbozó una sonrisa irónica, atacando despiadadamente el orgullo de Takina una vez más. La cara de Takina se puso aún más roja. Su voz se elevó en frustración mientras señalaba con el dedo bruscamente. Chisato, espera afuera. Ahora. Tich. Molesto. Con un puchero exagerado, Chisato finalmente se dio la vuelta y se alejó saltando. Tan pronto como se fue, Takina suspiró aliviada. Se giró hacia Minami y volvió a hacer una reverencia. Me disculpo de nuevo. Tu actuación callejera fue maravillosa. Lamento que Chisato haya causado un escándalo. No es nada. Sinceramente, Chisato-san me pareció muy alegre y encantadora. Gracias. Al escuchar la inesperada amabilidad de Minami, Takina parecía visiblemente relajada. Sus ojos violetas recorrieron sutilmente la habitación, analizando la situación a la izquierda y a la derecha. Tan pronto como confirmó que Chisato estaba fuera de la vista. Ella dudó por un momento. Y luego, tímidamente, le ofreció su mochila. Minami-san. ¿Podrías firmarme algo también? Claro. ¿A dónde te gustaría ir? Aquí. En la parte de atrás. Señaló el lugar exacto. Lo entendí. Minami cogió el marcador y firmó de nuevo. Y en ese preciso momento, se escuchó una risa familiar y traviesa. Lo sabía. Takina, tú también querías un autógrafo. No eres nada honesto. Es casi lindo, casi. Toda la cara de Takina se puso roja. Pero como ya la habían atrapado, ella simplemente le lanzó a Chisato una mirada asesina. Luego, en voz baja, le hizo una pregunta a Minami. Minami-san, ¿actuarás aquí otra vez? Debería estar por aquí un rato. Probablemente sobre las 5 o 6 de la tarde. Entendido. Gracias. Ella asintió con satisfacción. Entonces. Sin dudarlo. Ella agarró a Chisato por la oreja. ¡Ay! Eso duele, Takina. Chisato agitó los brazos con desesperación. Nunca aprendes. Espera, espera. Takina, todavía tengo cosas que decir. Te amo, Minami-kun. Volveré a verlo la próxima vez. Primero déjame hacer la postura del corazón. ¡Ay! Duele, duele muchísimo. Su voz vibrante resonó incluso mientras la arrastraban. La multitud se dispersó lentamente. Takina y Chisato desaparecieron en la distancia. Finalmente fuera de la vista. Takina suspiró profundamente. Ella miró a Chisato y una profunda mueca se formó en sus delicados rasgos. Chisato, ¿sabes lo que dijo el doctor? No deberías esforzarte demasiado. Tampoco deberías meterte en lugares concurridos. Todo está bien, todo está bien. Chisato restó importancia a la situación con una risa. El médico también dijo algo, ¿recuerdas? Si hay algo que quieres hacer, hazlo ahora, para que no te arrepientas más tarde. Takina permaneció en silencio. Su expresión se oscureció. Chisato. Yo. Vamos, Takina. Antes de que pudiera decir algo más, Chisato envolvió sus brazos alrededor de su cintura. Y la hizo girar como un torbellino. Pensar demasiado en cosas tristes ahuyenta la felicidad. Su cabello negro y rubio se entrelazaba con el viento. Chisato giraba, riendo, como un hada juguetona. Pero. Sin peros. Chisato la colocó en el suelo. Luego colocó un dedo sobre los labios de Takina. Silenciándola por completo. Takina. Al ver la expresión inusualmente seria de Chisato, Takina suspiró suavemente. Ella simplemente asintió. Y se sentó a su lado, mirando el mundo pasar. Después de una larga pausa, Takina finalmente habló. Chisato, ¿hay algo más que te gustaría hacer? Chisato inclinó la cabeza, perdida en sus pensamientos. Honestamente. Tengo muchas ganas de enamorarme. Tal vez pueda ver todas las películas que nunca tuve tiempo de ver, y simplemente tener a Takina a mi lado para siempre. Entonces, de repente. Ella estaba gesticulando frenéticamente con sus manos. Chisato Nishikiji agitó las manos apresuradamente, como si intentara negar sus propias palabras. Ah, pero estaba bromeando. Jaja. ¿Quién querría salir con una chica con una vida tan corta como yo? Citas, Takina observó a la multitud en silencio. Sus ojos violetas se llenaron de pensamientos. Takina Inoue estaba perdida en sus pensamientos mientras observaba a la gente ir y venir. Eso parece difícil de lograr. Sentada a su lado, Chisato apoyó su mejilla en la palma de su mano. Incluso sin pensar demasiado. Era obvio. Simplemente gustarle a alguien ya era bastante difícil. Hacer que alguien se enamorara de ti fue aún más difícil. Y ella no quería arrastrar a alguien a una relación que solo terminaría en decepción. No queda mucho tiempo, ¿verdad? Quizás todavía estaba sintiendo los efectos de la interpretación de guitarra de Minami. Porque en sus brillantes ojos rojos
Un destello de arrepentimiento vino a su mente mientras murmuraba para sí misma. Sobre eso. Chisato Nishikiji. Takina Inoue. Minami murmuró esos nombres para sí mismo mientras se masajeaba las sienes. Como uno de los muchos transmigrantes. Los reconoció inmediatamente. Chisato Nishikiji es uno de los principales protagonistas del anime Licorice Recoil. Takina Inoue, el otro protagonista principal de Licorice Recoil. Pero, a diferencia de la mayoría del anime, Licorice Recoil no tenía un protagonista masculino. Era un anime yuri. La historia siguió a un grupo de agentes jóvenes, tanto hombres como mujeres. Conocida como Licorice, luchó contra el crimen en Japón. Y en el corazón de la historia, ¿qué se estaba convirtiendo en un vínculo cada vez más fuerte entre Chisato y Takina? Sus interacciones diarias, su creciente confianza. Y la admiración mutua que sentían el uno por el otro. En breve, era un anime sobre chicas lindas. Siendo lindos juntos. Y demostrando que las chicas realmente son las mejores. Si el anime se limitara solo a eso, Minami no tendría ningún problema con eso. Pero, según recordaba, Licorice Recoil no se trataba solo de interacciones adorables. Se trataba de luchar contra un crimen real y brutal. Ataques terroristas. Tráfico de armas. Intensos enfrentamientos armados con criminales. Incluso la torre de Tokio fue destruida. Eso no encajaba en el mundo en el que se encontraba Minami. Miró en la dirección en la que se habían ido Chisato y Takina. Si este mundo fuera realmente como en el anime, ya debería haber una organización Licorice operando en las sombras. Pero allí, la torre de Tokio seguía en pie. ¿Qué pasaría si los agentes de Licorice realmente existieran? Takina nunca le habría dejado tocar su mochila. En el anime, las mochilas Licorice estaban equipadas con compartimentos ocultos para armas y armaduras antibalas. Pero cuando palpó las bolsas antes, no había armas ocultas. Sin capas a prueba de balas. Mochilas sencillas, pero con un diseño coqueto. Esto significaba en este mundo. Chisato Nishikiji y Takina Inoue eran simplemente chicas normales. Con eso confirmado, Minami revisó sus objetivos de simulación. Como se esperaba. Además de sus dos hermanas y Bokchi. Se ha añadido un nuevo nombre. Objetivo de simulación, Chisato Nishikiji. Estado, admiración. ¿O admiración? Minami parpadeó, sorprendida. Incluso Bokchi, al comienzo de su simulación, fue clasificado solo como admiración leve. Pero Chisato empezó con total admiración desde el principio. Minami reflexionó por un momento. Estaba claro. A Chisato le encantó su presentación. Admiración, en los términos del sistema. Esto significaba que ella ya era fan suya. ¿Un fan? Esto significaba. Si simulara su escenario. Básicamente, comenzaría con una ruta romántica muy fácil. ¿Un ídolo que se enamora de una fan? ¿Qué tan difícil podría ser eso? No había absolutamente ninguna posibilidad de que algo pudiera salir mal esta vez, ¿verdad? Con eso en mente, Minami cerró la interfaz de simulación. Y volvió su mirada hacia otra persona. Alguien por quien estaba mucho más preocupado. Bokchi permaneció en completo silencio. Ella no entendió. Ella no podía entender. ¿Por qué fue? Cada vez que intentaba hablar con Minami, ¿siempre había algo que la interrumpía? La primera vez, ella reunió el coraje. Pero entonces aparece el gerente de la tienda e interrumpe por completo sus pensamientos. La segunda vez, ella fortaleció su determinación. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, una hermosa joven de cabello dorado entró de repente, sin dar un momento de respiro. Bloqueando completamente su oportunidad. Se sentía como un personaje de una novela. Como si hubiera un autor cruel e invisible. Escribiendo el destino en su contra. Burlándose de ella. Jugando con ella. Bokchi se sintió entumecido. Como dice el refrán. Una vez que el espíritu se despierta, debe atacar inmediatamente. El segundo intento pierde impulso. El tercer intento fracasa. Tu coraje. Que ella había atesorado tan entrañablemente en su corazón. Desapareció por completo. Ella era simplemente una introvertida plagada de ansiedad social. 2 oportunidades para expresarte. Para alguien como ella, eso ya era un milagro. Tal vez. Lo mejor es simplemente rendirse. Ella dejó escapar un pequeño suspiro. Mientras tanto, un sentimiento de autodesprecio surgió en su pecho. Después de todo, ¿qué importaban sus recuerdos con Minami? ¿Qué tipo de conexión podría tener alguien como ella? ¿Para alguien como él? Mientras bajaba la cabeza, perdida en sus pensamientos. De repente una voz sonó en sus oídos. Bokchi. Una voz la llamó. Bokchi. Bokchi miró hacia arriba, sorprendido. Y vio exactamente a la persona en la que había estado pensando, parada justo frente a él. Tenías algo que decirme antes, ¿no? Pero seguías siendo interrumpido. El repentino cambio de la desesperación a la esperanza dejó a Bokchi aturdido y sin palabras. Ella miró fijamente a Minami, sin expresión alguna. Su rostro sereno, con sus rasgos delicados, no mostraba otra emoción que la preocupación. Sus ojos estaban completamente fijos en ella. Y eso solo fue suficiente para Bokchi. De repente, se dio cuenta de algo. Cada vez que ella dudaba,
Cada vez que estaba a punto de retirarse a su caparazón, Minami siempre parecía notarlo. La primera vez, cuando el gerente la interrumpió, se dio cuenta. La segunda vez, cuando ella dudó en ver su presentación, él se dio cuenta. Cada vez que se sentía perdida. Siempre que no sabía qué hacer. Minami siempre ha estado presente. Siempre en contacto. Siempre dando ese pequeño empujón. Y esta vez, no fue diferente. Bokchi abrió la boca. Luego lo cerró de nuevo. Sus dedos se cerraron formando puños. Ella podía sentir su corazón latiendo en su pecho. Esta vez, ella no huiría. Ella bajó la cabeza. Y con voz clara y firme dijo. Sí, sí. Hay algo que quiero decirte, Minami-senpai. Y con esas palabras, el coraje que ella creía que se había agotado, invadió su pecho de nuevo. Ella extendió su mano. Y él le agarró la mano. Esta vez no lo dudaría. Capítulo 71. Starry era un pequeño local de música con música en vivo. Tenía cierta popularidad, pero no era exactamente un nombre conocido. Debido a esto, trabajar allí no era muy exigente. Las tareas habituales de Bokchi no eran complicadas. Ella básicamente se quedó detrás del mostrador. Servir bebidas a los clientes de vez en cuando. Pero hoy, las cosas eran diferentes. Como Bokchi tenía algo importante que decirle a Minami, no se fue a casa inmediatamente. En lugar de eso, la esperó en el Starry. Por supuesto, simplemente quedarse allí sin hacer nada habría sido un poco extraño. Entonces el gerente de la tienda, Seika. Minami reemplazó temporalmente a Yamada en el mostrador de servicio. Al principio, Seika pensó que era una buena idea. Pero en el momento en que Minami se sentó detrás del mostrador, ella se arrepintió inmediatamente. ¿Por qué? Porque un extraño fenómeno se estaba desarrollando dentro de Starry. Después de la actuación al aire libre de Minami, un grupo de personas del público lo siguió al interior del establecimiento. Y muchos de ellos eran mujeres. Probablemente estudiantes universitarios de una universidad cercana. O mujeres que trabajan y salen a tomar algo el fin de semana. Y no estaban allí por la música. Compraron sus boletos. Pidieron sus bebidas. Y luego, se reunieron alrededor del mostrador, donde estaba sentada Minami. En lugar de escuchar la actuación en vivo, todo el mundo intentaba hablar con él. Seika casi agarró una escoba. Y ella misma los expulsó de Starry. Tich. Estas mujeres. Estaba a unos 3 segundos de echarlos personalmente. Si no fuera por Pasan y Kikuri que la retenían, Starry hubiera pasado a la historia. Como la primera sala de conciertos en Shimokitazawa. Eliminar por la fuerza a los clientes que pagan. Mientras tanto, completamente ajeno al caos, Minami se sentó detrás del mostrador, analizando los recibos con su tranquilidad habitual. Sus bellos rasgos parecían especialmente pensativos. El cálido resplandor de las luces de la tienda proyectaba sombras suaves sobre su rostro. Y por eso, entre la multitud se encontraban varias estudiantes universitarias. Estábamos completamente hipnotizados. Algunos incluso sacaron sus teléfonos móviles para tomarle fotografías a escondidas. Incluso después de que Hitori les advirtió nerviosamente que no lo hicieran. Solo ofrecieron disculpas sin mucha convicción. Y continuó tomando fotografías. Y luego estaban las mujeres mayores. Mujeres de oficina seguras de sí mismas. Aquellos que no estaban allí solo para mirar. Minami-kun, vives solo en Tokio, ¿verdad? Debe ser difícil arreglársela solo. Ya sabes, si alguna vez necesitas un poco de ayuda financiera. Siempre puedes venir a la casa de One-san. Sus voces rebosaban de sugerencias. Sus sonrisas estaban llenas de significados ocultos. Sus intenciones son clarísimas. Minami suspiró. Iba a ser una noche larga. Honestamente, a Minami no le importó las palabras de aquellas mujeres. Galanteo. Las invitaciones no eran tan sutiles. Una broma provocativa. Nada de eso lo inmutó. Él simplemente continuó su trabajo. Analizando los recibos con su habitual calma. Una sonrisa educada y de buen humor en su rostro. Conversaba fluidamente con las mujeres que lo rodeaban. Incluso con tanta gente hablando con él al mismo tiempo. Él manejó todo con facilidad. Ni una sola señal de nerviosismo. Su mente aguda hizo que calcular los recibos fuera una tarea fácil. Todas las transacciones se procesaron de forma rápida y sin problemas. La caja registradora emitió un pitido cuando escaneó las compras con el lector de código de barras. Un pasaje. Eso era todo lo que necesitaba. El grupo de mujeres que observaba la escena dejó escapar pequeños suspiros de admiración. ¿Qué está pensando Minami? ¡Guau! Estas mujeres son muy ricas y un poco tontas. Pagaron 1.500 yenes por el billete. Gasté aún más en bebidas. Y ni siquiera estaban allí para ver la actuación. Estaban simplemente sentados allí. Ofrécele dinero para charlar. Este dinero es demasiado fácil. Minami reprimió una risita mientras contaba mentalmente los números. Tal vez, cuando se hizo rico, abriría su propia sala de conciertos. Sobre eso. Eso es, algo asombroso. Hitori, ahora que ha terminado su trabajo.
Eché un vistazo rápido a Minami. Ella abrió la boca ligeramente sorprendida. Ella había estado ayudando a su hermana en Starry durante mucho tiempo. Pero ni siquiera ella podía atender a tantos clientes al mismo tiempo. Y luego. Oye, ¿soy solo yo o la mayoría de los clientes aquí son mujeres? Pasan parpadeó, incrédulo. ¡Guau! ¿De verdad es tan lucrativo ser atractivo? Si este fuera un día normal. Ahora mismo. No debería haber tantos clientes en Starry. Ese tipo. Seika. El gerente. Ella tomó sorbos lentos de su leche de fresa. Su expresión era sombría. Escucha atentamente. Ella habló. Su tono era serio. Si alguno de ustedes alguna vez sale con Minami, será mejor que tengan cuidado. Ella miró a Hitori. Su mirada penetrante. Porque si alguna vez decide empezar a causar problemas, podría tener una mujer diferente en la cama cada noche. Y nunca repitas ninguno de ellos. Los 365 días del año. Hitori se congeló. Sus manos agarraron con fuerza el balde de agua. Ella se encogió y se retiró. Podía sentir el peso de la mirada de Seika. Y luego. Minami apareció. Llevando una bandeja de bebidas. Minami-san, ¿qué es esto? Algunos clientes me obligaron a usarlos. Me dieron demasiado, así que tú puedes tener un poco. Minami tomó un sorbo de su limonada mientras se sentaba. Completamente ajeno a la tensión en el aire. ¿Te dieron demasiado? Hitori y Pasan lo miraron fijamente. Clientes. Ofrecer bebidas gratis. Para un empleado. Esto no era normal. Eso es injusto. Pasan murmuró. Hitori asintió en señal de acuerdo. En ninguna ocasión un cliente masculino les ha ofrecido bebidas. ¿Pero qué pasa con Minami? Me senté allí. Estar caliente. Y bebidas gratis cayeron en su regazo. Inaceptable. Mientras las dos chicas se quejaban entre sí. Seika se acercó. Sosteniendo un recibo. Ella miró. En conflicto. Minami. ¿Calculaste mal los números? Minami miró hacia arriba. Imposible. El cálculo mental siempre ha sido mi especialidad. Seika se frotó las sienes. Ella comprobó los números 2 veces. Luego lo comprobé 3 veces. Su rostro se contorsionó en confusión. Pero, esto es. Hitori y Pasan examinaron cuidadosamente el recibo. Leyeron el total. Y luego. Ambos permanecieron en silencio. ¿Por qué? La cantidad de dinero en el recibo. Eso equivalía a los ingresos de un día entero en Starry's. Y mucho más. ¿Cometí un error? Pasan susurró. Su voz era débil. No. Minami dejó caer su teléfono celular. Su expresión era confiada. Nunca cometió errores en los cálculos mentales. No con números menores a 6 dígitos. Las chicas lo miraron fijamente. Aturdido. Y entonces Minami sonrió. Droga. ¿Ganaste todo eso en una sola noche? Silencio. Todo. Justo. Él se quedó mirando. Nodo. Él. En ese momento. No estaban mirando a un tipo que atraía a las mujeres como abejas a la miel. No estaban mirando a una recepcionista guapa. Se encontraban ante una auténtica máquina ambulante de hacer dinero. Minami-kun. Pasan sonrió. Su voz era peligrosamente dulce. ¿Alguna vez has pensado en tomar el trabajo de llamada? O quizás, de Kikuri. Quiero decir, Kikuri casi nunca aparece por aquí de todos modos. Podríamos despedirla, no habría problema alguno. Un momento, padre. No traiciones a tus amigos por dinero. Hitori cubrió frenéticamente la boca de Pasan. Después de que Pasan se calmó. Hitori se secó el sudor de la frente. Y luego. Ella miró a Minami. Su expresión. Profundamente dividido. Minami-san. ¿Sabes a qué me recuerdas? Minami inclinó la cabeza. MMM. Hitori respiró profundamente. Y luego. Con absoluta sinceridad. Ella declaró. Un súcubo. Minami casi se atraganta con su bebida. Y no cualquier súcubo. La expresión de Hitori era de absoluta seriedad. El tipo que se aprovecha de chicas inocentes y de corazón puro. Minami suspiró. No era así como había imaginado que terminaría su noche. Había leído muchas publicaciones en internet sobre ese anime antes de reencarnarse. Todos esos temas de foros en línea. Todos estos memes. Todos esos comentarios sobre Hitori Mama y Paekis Kikuri. Pero nunca, ni una sola vez. ¿Realmente creía que viviría para escuchar esto? No importa. Al menos gané algo de dinero. Pensó para sí mismo. Con el club de fans de la hermana mayor finalmente disolviéndose. Minami se tranquilizó de nuevo. Y esperó. Para que el turno de Hitori pueda terminar. Él tenía curiosidad. ¿Qué fue exactamente tan importante? ¿Qué podría hacer que alguien sea tan tímido como Hitori? ¿Haría cualquier cosa para hablar con él? Podría ser que ella. ¿Recuerdas algo? Él negó con la cabeza. No hay posibilidad. No hay forma de que el simulador pudiera estar tan roto. De todos modos. Lo descubriría pronto. Una hora más tarde. Seika los expulsó a ambos. Tu visita ha terminado por hoy.
Vete. Estás impidiendo que los clientes vean las otras bandas. Los dos se fueron. El reloj marcaba las 7:30 de la tarde. Minami caminó medio paso adelante. Bokchi estaba justo detrás de él. ¿Qué debo hacer? Bokchi entró en pánico. Ella presionó sus manos contra su abrigo. Ella planeaba preguntar sobre los recuerdos. ¿Pero cómo debería empezar la conversación? La ansiedad social de Bokchi estaba en pleno apogeo. Ella siguió a Minami. Su postura era erguida. La de ella, ligeramente curvada. Ella abrió la boca. Así que lo cerré. Lo abrí de nuevo. Lo cerré de nuevo. Ella ya había tomado una decisión. Ella quería preguntar sobre los recuerdos. Ella necesitaba saberlo. Pero, ¿cómo debería empezar la conversación? Hacía mucho tiempo que no tenía una conversación adecuada con nadie. Sus habilidades sociales estaban oxidadas. Ella entró en modo pánico. ¿Cómo puedo decir esto? Su monólogo interior cayó en el caos. Minami-senpai, tú también tienes esos recuerdos, ¿no? No. Demasiado directo. Minami-senpai, ¿sabes algo sobre los recuerdos en mi cabeza? No. Que esto suena como un interrogatorio. Ah. Cuanto más pensaba en ello. Y cuanto peor se puso. Ella presionó su cabeza hacia abajo con sus manos. ¿Qué debería decir? No soy más que una mujer indigna, por favor cuida de mí de ahora en adelante. No. Es algo que se dice después de la boda. ¿Has considerado nombrar a nuestro hijo Minami no Sake? No. Ni siquiera estaban casados todavía. Entonces, ¿cuándo nos vamos a casar? No. Parar. Ah. Su yo interior gritaba en círculos. Corriendo salvajemente por su mente. Y luego. ¡Bam! Minami de repente dejó de caminar. Perdido en mis pensamientos. Bokchi no pudo reaccionar a tiempo. Ella chocó contra su espalda. ¡Ay! Se llevó las manos a la nariz. Sus mejillas se sonrojaron. ¿Por qué se detuvo tan de repente? Él tenía. ¿Entendiste lo que quiso decir? Ella le miró a la cara. Su expresión era. Lo mismo de siempre. Para limpiar. Amable. Relajado. Ella dejó escapar un pequeño suspiro. Genial. Ella no se expuso. Hitori-san. Sintió un nudo en la garganta. Minami se giró para mirarla. Su mirada era tranquila. Pero sus siguientes palabras destrozaron completamente su alma. Querías hablar sobre los recuerdos que de repente volvieron a tu mente, ¿no? Bokchi se sintió como un pato estrangulado. Su cara se puso roja brillante. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Instintivamente, ella retrocedió. Su voz era casi un susurro. ¿Cómo supiste eso? Sí. ¿Cómo? ¿Podría ser que Minami tuviera poderes para leer la mente? ¿Pudo haber sido eso una percepción extrasensorial? ¿O fue porque en sus memorias ya eran un matrimonio? ¿Y sus almas estaban naturalmente sincronizadas? Ella empezó a pensar demasiado otra vez. Pero entonces, Minami se rió. Su expresión era divertida. No. No es leer la mente. Y definitivamente no somos una pareja de ancianos casados, punto. Él levantó la mano. Y señaló su boca. Hitori-san, ¿lo sabías? Cuando empiezas a pensar demasiado, terminas diciendo tus pensamientos en voz alta sin querer. Los ojos de Bokchi se abrieron con horror. Ella se llevó las manos a la boca. Toda su existencia se convirtió en polvo. ¿Y ella dijo eso en voz alta? ¿Qué dijo ella? ¿Qué oyó? Su alma ascendió. Ella quería meterse en un agujero y morir. Este fue el peor día de su vida. Bokchi, completamente indefenso. Sus grandes y hermosos ojos estaban llenos de pánico. En el fondo, ella se estaba maldiciendo a sí misma. Soy un completo idiota. Por lo tanto, no hubo lectura de mentes. Ella simplemente dijo todo lo que estaba pensando. ¿Y bien? ¿Qué querías preguntarme exactamente, Hitori-san? Minami dio un paso adelante. Aceleró el paso. Bokchi retrocedió instintivamente. Paso a paso. Él siguió adelante. Ella dio un paso atrás. Hasta. Ella golpeó su espalda contra la pared. Ella fue encarcelada. Minami se detuvo justo frente a ella. Su presencia se cernía sobre ella. Ella se encogió en un rincón, con rostro suplicante. Minami-senpai, aún no sabías lo que quería preguntarte. No es lo mismo. Minami se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. Quiero oírte decirlo tú mismo. El cerebro de Bokchi simplemente se apagó. El cálido resplandor de la farola iluminó su piel pálida, haciéndolo parecer casi etéreo. Pero, en medio del pánico abrumador, solo un pensamiento resonó en su mente. He terminado. Si Minami-senpai decide intimidarme aquí, no puedo negarme en absoluto. Capítulo 72. He terminado. Si Minami-senpai me intimida aquí, ¿ni siquiera podré resistirme? La mente de Bokchi se quedó en blanco. Ella solo podía mirar. Mientras Minami se acercaba, cada vez más. Y luego. Quebrar. Allá. Bokchi se llevó las manos a la frente. Me agaché por el dolor. Esa fue una pequeña lección para ti. Ella miró hacia arriba, confundida. ¿Qué quieres decir con, Minami bajó la mano. El que acababa de darle un golpe en la frente. Su tono era mitad divertido, mitad exasperado.
Si no quieres algo, dilo alto y claro. ¿Entiendo? Hizo una pausa. Luego añadió. Tienes suerte de que sea un perfecto caballero. ¿Pero qué pasa si en el futuro te encuentras con algún sinvergüenza al que le gusta meterse con chicas? Entonces, ¿qué harás? Bokchi permaneció en silencio. Ella quería replicar. Pero, no pudo. Ella bajó la cabeza. Su voz era baja. MMM. Hitori-san, ¿acaso me escuchaste? ¿Por qué solo dices, No soy estúpido. Bokchi infló sus mejillas. Ella murmuró, frustrada. Ese truco no funcionará conmigo una segunda vez. Sí. Ella no era estúpida. Aprendió de sus errores. El truco anterior de Minami solo funcionó una vez. Si lo intentara otra vez ella no caería en la trampa. ¿Es eso así? Los ojos de Minami brillaron con picardía. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Su voz era baja. Así que esta vez, Hitori-san. ¿Quieres salir conmigo? Bokchi se quedó sin palabras. Todo su cuerpo se congeló. ¿Qué quieres decir con, Minami se rió. Su reacción fue adorable. Me gustas, Hitori-san. Siempre me has gustado. Antes pensaba que sería demasiado repentino decir eso. Pero ahora que compartimos los mismos recuerdos, es natural que te invite a salir, ¿no? Bokchi sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Así es como funciona. Y después de que salgamos, nos casaremos. ¿Qué? Eso es demasiado rápido. Bokchi cayó directamente al suelo. Sus piernas cedieron. Pero Minami no se detuvo. Su expresión permaneció seria. Casémonos en tu casa, Hitori. ¿Preferirías un vestido de novia de estilo occidental o un kimono blanco tradicional? Y sobre nuestro hijo. Llamémoslos Minami no Sake, como sugeriste. Yo 3. Bokchi en cortocircuito. Ella no podía pensar. Ella no podía respirar. Ella no pudo procesarlo. ¿Y bien? Respóndeme, Hitori. Minami se inclinó aún más cerca. Su voz era firme. Demandante. Hitori, dilo. ¿Nuestro hijo se llamará Minami no Sake o no? El alma de Bokchi se había separado completamente de su cuerpo. Su boca se movió por sí sola. Su cerebro se apagó. Si así lo deseáis, mi señor. Minami dejó escapar un largo suspiro. Su voz estaba llena de decepción. Hitori-san. ¿No dijiste que el mismo truco no funcionaría contigo 2 veces? Bokchi se quedó helado. Finalmente se dio cuenta. Ella cayó en la trampa. Ella cayó en la trampa otra vez. Su cara se puso roja como un tomate. Bajo la suave luz de las farolas. Su expresión confusa era especialmente encantadora. Ella tembló. Muy avergonzado. Hace unos minutos. Ella había declarado audazmente. No voy a caer 2 veces en la misma trampa. Y sin embargo, cuando Minami lo intentó por segunda vez, ella se metió en este lío como una idiota. Bokchi se cubrió la cara. Ella quería desaparecer. Esto fue lo peor. Bokchi, el supremo cabeza hueca. Un profundo rubor se extendió por las pálidas y suaves mejillas de Bokchi bajo la tenue luz de la lámpara. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. No hace mucho tiempo. Ella había declarado con confianza. Ella no caería 2 veces en el mismo truco. Y sin embargo, ella estúpidamente cayó en la trampa otra vez. Eso fue extremadamente vergonzoso. La habían pillado con las manos en la masa. Un idiota certificado. Bokchi se movía inquieto, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, Minami no tenía intención de esperar a que ella los presentara. Él sonrió y preguntó directamente. Entonces, después de esa pequeña lección, Hitori-san, ¿qué aprendiste? Yo, es. Bokchi tuvo dificultades para encontrar una respuesta. Después de mucha angustia interior. Finalmente murmuró. ¿No aceptas propuestas de matrimonio tan fácilmente? Minami se dio una palmada en la frente. Dejó escapar un profundo suspiro. Entonces, le dio un fuerte golpe en la frente a Bokchi. No. Lo que deberías haber aprendido. Se trata de dejar de permitir que la gente te manipule tan fácilmente. Oh. Minami la miró con los ojos medio cerrados. Entonces, ¿realmente lo entiendes ahora? No exactamente. Minami se dio la vuelta sin decir nada más. Estaba acabado. Bokchi lo observó mientras se alejaba. Sus ojos estaban ocultos tras su flequillo. Sus dedos se crisparon. Como si quisiera extender la mano y detenerlo. Ella abrió la boca. Pero no salieron palabras. Ella solo podía mirar. A medida que Minami se alejaba cada vez más. Un extraño sentimiento de pérdida floreció en su pecho. Entonces. Date prisa, Hitori-san. ¿Por qué estás ahí parado? Minami se dio la vuelta. Esperándola desde la distancia. Vale, me voy ahora. Minami dejó escapar un pequeño suspiro. Ella simplemente estaba de mal humor. Pero en el momento en que gritó, su cara se puso roja. Y ella corrió hacia allí como un cachorrito feliz. No podía dejar de pensar. Bokchi era exactamente como en la simulación. Fácil de provocar, completamente indefenso. Pero al mismo tiempo, es imposible no querer protegerlo. Continuaron caminando. Uno un poco más adelante y el otro un poco detrás. Ninguno de los dos habló. Minami no inició una conversación. Bokchi no se atrevió. Ella simplemente observó su sombra.
entrando con cuidado, siguiendo cada uno de tus movimientos. Entonces, Minami habló de repente. Hitori-san, ¿puedes decirme exactamente qué recuerdas? Bokchi se quedó congelado por un momento. Luego, en voz baja, comenzó a explicar los recuerdos fragmentados que tenía. Minami escuchó en silencio. Y mientras ella hablaba, poco a poco fue reconstruyendo la verdad. Así es como funciona. Cuando obtengo una puntuación superior a 91 final feliz, la simulación, de hecho, transfiere fragmentos de esa memoria a la persona involucrada. No fue la experiencia completa. Solo fragmentos. Pero, esto explicaba por qué los sentimientos de Bokchi hacia él habían cambiado tan rápidamente. Minami nunca hubiera imaginado que el simulador de citas tendría tal característica. Desde una perspectiva. Fue increíble. Piénsalo. Una vida tranquila. Una realidad parecida a un juego. Rodeado de chicas guapas, todas con una valoración superior a 7 sobre 10. ¿Qué es lo que no se puede amar? Pero, Minami de repente dejó de caminar. Hitori-san. Bokchi, todavía perdido en sus pensamientos, lo miró. Bajo la tenue luz de la farola. La postura de Minami era erguida. Sus ojos estaban tranquilos. Su voz era firme. Pero sus palabras tenían un peso. Ahora sé que compartimos estos recuerdos. Sin embargo, Bokchi parpadeó. Tenía el presentimiento de que algo grave estaba a punto de suceder. Quiero que pienses por ti mismo, Hitori-san. No confíes únicamente en recuerdos dispersos. No actúes por impulso. No asumas que tienes sentimientos por mí. Debido a un vago recuerdo. Minami inclinó la cabeza ligeramente. Su voz era suave, pero firme. Quiero que no tengas prisa. Reflexionar, comprender y, de hecho, decidir por uno mismo. No por recuerdos superficiales e incompletos. Estos no son sentimientos reales. Esto no es amor. Esto es solo una ilusión fugaz. Bokchi permaneció en silencio. Sus palabras penetraron su corazón. Y en el fondo, ella sabía que él tenía razón. Si fuera cualquier otro chico. Alguien superficial y manipulador. Supuestamente se aprovechó de su confusión. Supuestamente se aprovechó de su incertidumbre. Pero Minami. Él no estaba haciendo eso. Él estaba dando una opción. Y eso es todo. Hizo que su corazón latiera aún más rápido. Minami podría haber tratado a cualquier otra persona con ligereza y despreocupación. Pero con Bokchi. Eso no fue posible. Porque lo sabía. Él sabía lo duro que trabajaba ella. Él sabía cuánto lo intentaba. Transformar. Para superar la ansiedad social. Para perseguir sus sueños junto a sus amigos. Ella era insegura, pero resiliente. Ella era tímida, pero infinitamente amable con los demás. Y engañar a alguien como ella. Para utilizar las memorias compartidas de la simulación. Manipuléla para que se convierta en su novia. Eso sería demasiado fácil. Al fin y al cabo, Bokchi ni siquiera sabía decir no correctamente. Pero, ese tipo de cosas. No solo sería barato. Eso sería absolutamente patético. Y completamente irresponsable con respecto a sus sentimientos. Minami no pudo hacer eso. Y él no lo haría. ¿Y qué pasa con el atractivo de Bokchi? Si alguien pudiera entenderlo. Minami hizo eso. Había visto a Bokchi en la simulación. La impresionante Bokchi, cuya belleza obtuvo un sólido 9 sobre 10. Bokchi, que era gentil, tímido y obediente. Tanto es así que incluso su versión simulada quedó cautivada perdidamente. Pero, fue porque la respetaba. Que se negó a reducir sus sentimientos a algo tan superficial. Que te guste a alguien no es solo cuestión de atracción física. Y Minami no era ningún sinvergüenza. ¿Quién se aprovecharía de la confusión momentánea de una chica? Solo para conseguir una relación fácilmente. Bokchi no dijo nada al principio. Ella simplemente lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Pero, en palabras de Minami, ella sintió algo genuino. Así como siempre trataba a los demás con amabilidad. Minami también se había tomado en serio sus sentimientos. Él no los había menospreciado. Él no los había ignorado. Los enfrentó de frente. Lo entiendo, Minami-senpai. Toda la incertidumbre en su corazón se había desvanecido. Bokchi le hizo una profunda reverencia. Bien. Vamos, te acompañaré a la estación. Minami sonrió, notando el cambio en su mentalidad. No hacía falta decir nada más. Algunas cosas solo necesitan mencionarse una vez. Si hablas demasiado la gente pensará que solo te estás quejando. Bokchi no dijo nada más. Pero esta vez, ella no se quedó atrás. En lugar de eso, dio un pequeño paso hacia adelante. Reduciendo la distancia entre ellos. Las luces de la calle parpadeaban sobre ellos. Y debajo de su brillo. Dos figuras caminaban una al lado de la otra. A la deriva cada vez más lejos. Espera, ¿eso realmente funcionó? La casa de Bokchi no estaba cerca de la de Minami. Entonces, después de acompañarla a la estación, ella hizo una nueva reverencia y dijo adiós con la mano. Muchas gracias por cuidarme hoy, Minami-senpai. Su voz todavía era suave. Pero ella habló más claramente que nadie ese día. No es nada. Nos vemos mañana. Minami le devolvió el saludo. Y mientras observaba su figura desaparecer en la estación, él suspiró. Su discurso probablemente disminuyó su afecto, ¿verdad? Bueno. No había nada que pudiéramos hacer. Fue una pena. Pero al menos se mantuvo fiel a sus principios. Pero, aún así, justo cuando Bokchi estaba a punto de desaparecer de la vista, Minami cedió a la curiosidad.
Activó su lector de datos. Su perspectiva cambió. Y las estadísticas de Bokchi aparecieron ante él. En nombre, Goto Itori. Apariencia, 8. Deportes, 4. Académicos, 3. Habilidades. Baja autoestima, nivel 3. Ansiedad social, nivel 2. Aprendizaje, nivel 1. Guitarra, nivel 3. Impresión actual del anfitrión emoticono cara sonriente. Atracción profunda. Gran interés. Admiración. Cultivando sentimientos románticos. Espera, ¿qué? Minami se frotó los ojos. ¿Estaba viendo cosas? Originalmente, el estatus de Bokchi simplemente decía: atracción profunda, gran interés, admiración. Pero ahora, había una nueva cola. Cuidando los sentimientos románticos. Minami se quedó congelada. Luego volvió a frotarse los ojos. No se suponía que su afecto disminuiría. ¿Cómo subió? Y luego vio la evaluación del sistema. Análisis de sistemas emoticono cara sonriente. Te está prestando mucha atención. No puede apartar la vista de ti. Parece tener fuertes sentimientos románticos por ti. A pesar de su timidez, ha decidido cambiar por ti. Mientras tomes la iniciativa, es muy probable que responda positivamente. Minami parpadeó. Y léelo otra vez. Por otro lado. Y otra vez. Lentamente giró la cabeza hacia la estación. Allá. Bajo la intensa luz de las luces del andén. Bokchi estaba subiendo al tren. Su cabello rosado se balanceaba mientras caminaba. Sus pasos parecían extrañamente ligeros. Como si estuviera flotando. Minami la miró fijamente. Y murmuró para sí mismo. Goto-san. ¿Hablas en serio? Insertar Toji JJK. Capítulo 73. Después de despedirse de Bokchi, Minami finalmente regresó a casa. Abrió el simulador de amor. Y comprobó sus puntos de afecto restantes. Inicialmente solo le quedaban 930. Pero ahora. Subió a 1.530. Minami se quedó congelada. Solo había hablado con Bokchi durante 10 minutos. Solo 10 minutos. Y ya había aportado 600 puntos. Esto correspondió a 2 simulaciones completas. La cantidad de puntos de afecto que genera Bokchi es una locura. Minami abrió el registro de notificaciones. Y de inmediato fue bombardeado por una avalancha de: recibiste más 30 puntos de afecto de Goto Itori. Recibiste más 30 puntos de afecto de Goto Itori. Recibiste más 30 puntos de afecto de Goto Itori. Y siguió sucediendo. Pero, pensando en cómo habían crecido sus sentimientos, Minami se dio cuenta. Eso realmente tenía sentido. Ha cerrado el simulador de amor por ahora. Luego fui al baño. 15 minutos después. Minami salió de la ducha. Secándome el cabello casualmente con una toalla. Él nunca usó un secador de pelo. No le gustaba la sensación del aire caliente golpeando su cuero cabelludo. Después de tomar un sorbo de agua. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la mesa baja de madera de su habitación. Una mesa pequeña de segunda mano. Un armario económico. Una cama básica. Una estufa portátil. Y manchas de moho en la pared. Eso era todo lo que había en su apartamento alquilado de una habitación. Hombre. Estas condiciones de estudio son terribles. Minami miró alrededor de su pequeña habitación. Y se dio cuenta de que necesitaba empezar a ganar dinero. Felizmente. Él ya había planeado todo de antemano. Durante su actuación callejera de ayer. Le había pedido a Pasan que grabara su actuación en vivo. Mañana recogería las imágenes. A continuación, cárguelo en línea. Si hubiera tenido éxito, esto podría convertirse en otra fuente de ingresos. Pero, para monetizar vídeos, necesitaba un contrato con un sitio web de streaming. Esto iba a tomar algún tiempo. Por ahora. Él apartó esos pensamientos perturbadores. Y se concentró en sus estudios. Durante una hora. Minami se sumergió de cabeza en sus libros de texto. Cuando finalmente levantó la vista, apareció una notificación del sistema. Tu rendimiento académico ha mejorado ligeramente. Nivel actual, 8. Ah. Lo sabía. Mejoro cada día. Minami asintió con orgullo. Entonces. Tu narcisismo ha aumentado ligeramente. Nivel actual, 2. ¿Puedo desactivar esta notificación? Este sistema era extremadamente molesto. No solo confundió la confianza con el narcisismo. Pero compartir la memoria era tan poco confiable. ¿Qué clase de sistema mal diseñado era ese, de todos modos? Minami terminó de beber agua. Y el simulador de amor volvió a abrir. Simulador de amor. Usuario vinculado, Minami Souji. Apariencia, 9 deportes, 6 académicos, 8 habilidades, cocina, feliz, nivel 4 académicos, nivel 4 narcisismo, nivel 2 mentira, nivel 2 música, nivel 2 medicina, nivel 2 autodisciplina, nivel 1. Análisis de sistemas emoticono cara sonriente. Un joven prometedor, guapo, un poco narcisista y muy deseable para mujeres de todas las edades, incluidos algunos hombres con intereses peculiares. Minami ignoró los ridículos comentarios secundarios del sistema. Y me desplacé hacia abajo en la página. Simulaciones disponibles emoticono cara sonriente. Souji Sio, hermana mayor, Souji Yuko, hermana menor, Goto Itori, Bokchi, Nishiki Chisato. Intentos de simulación restantes, 1. Minami miró fijamente la lista. Entonces. Su mirada se posó en un nuevo nombre.
Nishikiji Chisato. La rubia enérgica de antes. El que interrumpió su presentación. Y ella se aferró a su hombro como si fueran mejores amigos. La chica con el icris recoil. Minami inclinó la cabeza. Esto podría ser interesante. ¿Queda solo una simulación? Frunciendo el ceño ante el recuento de simulaciones restantes, Minami finalmente recordó. Durante su última simulación exitosa de Bokchi. Ya estaba en su último intento. La tarjeta de ruta IF llamada Rayo que utilizó no contó. Ya que consumió un objeto y no una simulación. Así que, con solo un intento restante. Eso tiene mucho sentido. Pero, ¿podría lograr un final feliz perfecto en un solo intento? ¿No sería eso muy difícil? Minami se frotó la barbilla. Luego meneó la cabeza negativamente. No. No será difícil. Él ya dominaba este sistema de simulación. Logró el final feliz de Bokchi de 92 puntos. Incluso Ryo logró anotar 89 puntos en su primer intento. En este punto, él era un experto en ese juego. Y Chisato Nishikiji. Ella fue la primera chica en empezar con una calificación natural de admiración. Este era un escenario de ensueño. Una ventaja inicial máxima. ¿Un intento? No hay problema. Minami se sintió confiada. Sin dudarlo. Abrió el menú de simulación. ¿Iniciar simulación? Sí. Intentos de simulación restantes, 0. Su conciencia se sumergió en la simulación. Comienza la simulación. Después de dejar Stary, regresa a casa. Como de costumbre, te admiras en el espejo. A pesar de sus terribles condiciones de vida. Su optimismo ciego sigue siendo su mayor fortaleza. Sentado en su mesa baja de madera. Reflexionó sobre su actuación callejera de hoy. Y ella sonrió. No solo por el éxito del programa. Pero debido a la chica rubia que entró sin llamar. Chisato Nishikiji. Su conciencia social natural entró en acción. Y se dio cuenta. Su radiante personalidad enmascaraba una profunda admiración por él. No solo ella. Su amiga también estaba interesada. Incluso pidió ver su próxima actuación. Luego les dijo. Y los vi irse. Sentado en casa, sintió curiosidad por ella. Y decidió. 1. Prepárate para la presentación de mañana. Conquístala con tu apariencia y tus habilidades con la guitarra. Sigue alimentando la relación. 2. Practicar la guitarra en exceso es agotador. Tómate un descanso y estudia. 3. Si te gusta, deberías comprometerte con ella. Conocer a tu enemigo es la clave de la victoria. Prepárate para el programa de mañana y no la pierdas de vista. 4. Simularlo personalmente. Minami se quedó congelada. Ignorando la opción 4, ya que no tenía más intentos. Las 3 primeras opciones eran ridículas. Especialmente la opción 3. ¿Persecución pura y simple? ¿Hablas en serio? Esto ya no es un simulador de amor. ¿Qué es un simulador de crimen? Minami hizo una mueca. Esta era una señal segura de muerte. La opción 3 fue eliminada inmediatamente. Ahora, la elección era entre las opciones 1 y 2. La opción 2 significaba estudiar en lugar de tocar la guitarra. Pero conociendo la personalidad de este sistema. Si tuviera que elegir el método de estudio. El resto de la simulación se convertiría en un arco de estudio. Y además, el sistema ya había insinuado eso. Chisato Nishikiji estaba interesado en su música. Si ahora ignorara la guitarra. Eso sería un error fatal. Opción 1, entonces. Minami tomó su decisión. Decides prepararte para la actuación callejera del día siguiente. Tienes confianza en tu apariencia y en tus habilidades con la guitarra. Conquistarla será fácil. Su comprensión de la música se profundizó. Al día siguiente actuarán en la Plaza Chimokitazawa. Gracias a su preparación, el espectáculo fue otro gran éxito. Y, como era de esperar, Chisato Nishikiji aparece nuevamente. Su presentación cuidadosamente planificada la impresiona. Su admiración por ti crece. Esta vez, Minami no pierde el tiempo con otros miembros de la audiencia. Él se centra en ella. Tú y Chisato están sentados en un banco del parque. Su conversación es animada y cautivadora. A ella le encanta la música. Pero también le encantan las películas. Usando el conocimiento de tu vida pasada. Dirige la conversación sin esfuerzo. Chisato es como un rayo de sol. Alegre, despreocupada, siempre sonriente. Ella hace que el mundo parezca más acogedor y lleno de alegría. Mientras el atardecer ilumina su rostro. Ella parece una diosa radiante. Hablas durante más de 1 hora. Hasta que su amiga, Takina Inoue, la llama para interrumpirla. De mala gana. Ella dice adiós. Al salir, admira su increíble energía. Y decide. 1. Su elección fue correcta. Sigue mejorando tus presentaciones y acércate más a ella. 2. Basta de conciertos. Hora de estudiar y relajarse. 3. No lo dudes. Si te gusta, reclámala. Compra un rastreador GPS en línea y síguela. 4. Simularlo personalmente. ¿Otra opción? Minami parpadeó. No esperaba que apareciera otra sucursal tan rápidamente. Pero las opciones eran tan ridículos como antes. Él suspiró. Y tomó su decisión con cuidado. ¿De nuevo con estas opciones? Minami todavía estaba inmersa en la simulación. De repente, surgió un nuevo conjunto de opciones. Quedó paralizado por un momento. No esperaba que la siguiente decisión se tomara tan rápidamente. ¿No había tomado recientemente una decisión? Extraño. Minami sintió que algo andaba mal. Pero quizás fue porque el cariño de Chisato ya era grande.
Esto podría explicar la rápida progresión. Pero entonces, consideró la tercera opción. Opción 3. ¿Qué diablos te pasa? Minami se tensó. ¿Comprar un rastreador y seguirla? Esto no solo era aterrador. Fue completamente ilegal. Aunque no lo denunció, su afecto se desplomaría. La segunda opción también era ridícula. ¿Por qué estudiar siempre es una opción? Este era un simulador de romance. ¿El sistema se ha olvidado de su propio género? Minami negó con la cabeza. La opción 1 todavía parece la más confiable. Su elección anterior ya había profundizado su vínculo con Chisato. Terminaron hablando durante más de una hora. Si las cosas continuaran así, definitivamente podrían hacer una pareja. La tercera opción era una locura. La opción 1 era segura. Minami eligió 1. Su segunda actuación en vivo fue otro éxito. Chisato reapareció, vibrando de entusiasmo en la última fila. Su entusiasmo y admiración por ti eran tan evidentes que los demás asumieron que ella era tu novia. Y cada vez que te presentabas, ella venía ansiosamente a buscarte para hablar sobre su día. A ella le encantaba hablar contigo y se reía mientras tú le respondías juguetonamente. Ella empezó a pasar más tiempo contigo. Y ella te tocó la cara juguetonamente cuando no estabas prestando atención. Y ella te traía almuerzos caseros, diciendo que tenía una cafetería. Su sonrisa era contagiosa. Ustedes dos se hicieron amigos cercanos. Minami sonrió. Esto va demasiado bien. Se sentía confiado. Un final perfecto parecía al alcance. Entonces, el sistema mostró. Todo parecía ir bien. La sonrisa de Minami desapareció instantáneamente. Oh, no. Él conocía muy bien esa frase. Siempre que el sistema decía que todo estaba a punto de salir terriblemente mal. ¿Dónde me equivoqué? Minami buscó en su memoria. ¿Fueron sus decisiones responsables? La segunda opción era irrelevante. La tercera opción era la conducta criminal. La opción 1 era la mejor elección posible. No debería haber ningún problema. Todavía. El sistema le estaba advirtiendo. Minami frunció el ceño. Reflexionó sobre ello durante largo tiempo. Pero por más que lo analizara, no pudo encontrar una respuesta. Capítulo 74. Parece que todo va bien. Al ver esa frase, Minami solo tuvo un pensamiento. Muchas gracias. No era la primera vez que Minami se encontraba con esa expresión. Y cada vez que aparecía, lo que inicialmente parecía un comienzo perfecto, como un sueño, inevitablemente se convertía en un completo desastre. Pero, ¿dónde exactamente salió todo mal? Minami analizó sus pensamientos. ¿Fue una mala elección? Pero después de considerar detenidamente las opciones, solo quedaban 3. La segunda opción era dejar de tocar la guitarra y concentrarme en los estudios, y la tercera era seguir a Nishikiji Chisato. Elegir la primera opción, la más lógica, debería haber sido perfectamente aceptable. Minami frunció el ceño, reflexionando durante un largo rato, pero incapaz de encontrar la respuesta correcta. No tuvo más remedio que dejar ese asunto de lado temporalmente y sumergirse en la simulación una vez más. Todo parecía marchar sobre ruedas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, después de pasar tanto tiempo con Chisato, te diste cuenta de algo claramente. Detrás del rostro alegre y despreocupado de la muchacha, parecía haber algo más, algo oculto, algo desconocido. Podías sentir la emoción, pero no podías adivinar qué era. Solo ocasionalmente, después de una actuación, cuando conversaba con Chisato sobre el futuro o sus sueños, la muchacha siempre traviesa, vivaz e ingeniosa revelaba una expresión fugaz de alivio o tal vez de desapego. Sentiste que ella podría estar ocultándote algo, pero, como solo un amigo, sentiste que no era tu deber presionar para obtener respuestas. Poco a poco, por alguna razón, empezó a asistir cada vez menos a sus actuaciones al aire libre. Una vaga inquietud comenzó a apoderarse de su corazón, pero cada vez que la veías, estaba tan alegre como siempre, sin mostrar ningún signo de preocupación. Cuando hablaba contigo, ella siempre parecía alegre, y cada vez que reía, continuaba, como siempre, cubriéndose la barriga con una mano mientras con la otra te daba palmaditas juguetonas en la espalda. Riendo hasta que sus ojos se llenaban de lágrimas. Sentías que algo andaba mal, pero cada vez que intentabas hablar de ello, las palabras no salían. Después de otra presentación, como de costumbre, fuiste a conocerla. Pero esta vez, dejaste de lado tus dudas habituales y finalmente expresaste lo que pensabas. En la simulación, el río de los recuerdos fluía suavemente. Oye, Minami. ¡Qué actuación tan increíble hoy! ¿Cómo lo haces? Siempre das un espectáculo fantástico. Sentada en el banco, saludó alegremente a Minami, que acababa de terminar su presentación, gritando, rápido, rápido. Por aquí. Ella se sentó en el banco sin ninguna preocupación en el mundo, balanceando sus piernas pálidas y suaves hacia adelante y hacia atrás como si estuviera en un columpio, luciendo completamente despreocupada y feliz. Minami colocó su guitarra entre ellos y permaneció en silencio. ¿Qué ocurre? Al oír el inusual silencio, sus piernas, que estaban colgando, dejaron de moverse. Un largo silencio. Nada. Después del silencio, finalmente habló, con la mirada fija en la fuente de la plaza Chimokitazawa que tenía frente a él. El atardecer bañaba la plaza con una luz dorada, mientras de la fuente brotaba agua. Pequeñas gotas reflejaban la luz, pintando toda la plaza con una belleza indescriptible y melancólica. En realidad, la muchacha, siempre alegre, pareció notar algo y también se quedó en silencio. Un silencio se extendió entre ellos. Al poco tiempo. Chisato.
Su voz rompió el silencio de repente. MMM. Estaba contando distraídamente las grietas de las baldosas del suelo e instintivamente miró hacia arriba. Tienes algo en mente, ¿verdad? Si no te importa, puedes hablarlo conmigo, dijo. Sus repentinas palabras hicieron que la boca de Chisato se abriera ligeramente en sorpresa. Al principio, estaba a punto de ignorar el tema como siempre lo hacía, con un casual de qué estás hablando, para evitar el tema. Pero cuando vio su rostro, un rostro sin vacilación ni duda, volvió a quedarse en silencio. Ella miró hacia arriba. Una paloma blanca pasó volando ante su mirada. Después de una larga pausa. Hay cosas que quiero decir. Su voz aún conservaba algo de esa alegría habitual. Entonces. Pero no quiero decirte eso en este estado. Esta respuesta hizo que Minami inclinara ligeramente la cabeza. Bajo el resplandor dorado del atardecer, la muchacha sentada en el banco abrazó sus rodillas, apoyando su pálida barbilla sobre ellas, inclinando la cabeza mientras lo observaba. Cuando se giró para mirarla, Chisato dejó escapar una risita juguetona. Entonces, de repente, se levantó y señaló su rostro. ¿Tienes un rostro tan hermoso y aún así te atreves a mostrar una expresión tan aburrida frente a mí? Yo, Chisato-sama, estoy muy disgustada. Ella infló sus mejillas con fingida ira, colocando sus manos adorablemente en sus caderas antes de agarrar algo y arrojarlo en su dirección. Minami lo tomó instintivamente, sintiendo un ligero escalofrío en la palma de su mano. Mirando hacia abajo, vio una botella de refresco de naranja. Bébetelo todo y deja de estar de mal humor. Chisato cruzó los brazos sobre su generoso pecho y resopló con orgullo. En presencia de Chisato-sama, todo lo que necesitas hacer es ser feliz. Minami no pudo evitar mirarlo de reojo, luego tomó un gran trago de su refresco, haciendo inmediatamente una mueca. ¿Es tan dulce, y un poco amargo? Jejeje. Chisato soltó una risita traviesa y dejó la guitarra a un lado. Esta es mi bebida favorita. ¿Es eso así? Por supuesto. Podría jurarlo. Ella levantó la mano, simulando dramáticamente que hacía un juramento. No hace falta ir tan lejos. Gracias a ella, el tiempo fue mejorando poco a poco. Como siempre, empezó a hablar y jugar con Minami nuevamente. Y luego. Estoy completamente satisfecho. Ella abrió los brazos de par en par y dejó escapar un suspiro de consuelo. Y luego. Hablemos de mi problema mañana. Mientras contemplaba la hermosa vista de la fuente en la plaza Chimokitazawa, bañada por el resplandor del sol poniente, murmuró suavemente. ¿Por qué? Sentándose a su lado, preguntó. La razón, ¿cómo decirlo? Claro, jeje. Como si de repente se le hubiera ocurrido una idea, giró la cabeza y le dedicó la sonrisa más bonita y enérgica del mundo. Porque Chisato-sama no quiere estropear todavía una vista tan hermosa. ¿Es eso así? Como su amiga, solo podías respetar su decisión. Y al mismo tiempo, lo sabías, como ella ya lo había dicho, probablemente recibirías una respuesta de ella mañana. Esta vez, para asegurarte de que estuvieras satisfecha, pasaste toda la noche preparándote, incluso poniéndote auriculares y practicando diligentemente durante horas. Nunca antes habías anhelado tanto el mañana. El tiempo pasó. Una noche puede parecer increíblemente larga, pero también increíblemente corta. Después de una noche de descanso y de perfeccionar tus habilidades, reuniste todo tu equipo y regresaste a la plaza Chimokitazawa. A estas alturas, tras varias actuaciones al aire libre en la plaza, ya habías reunido a un número considerable de fans que pasaban por allí. Aunque el hecho de que la mayoría de ellas fueran mujeres a menudo convertía a Chisato en el blanco de sus bromas, a ti no te importó mucho. Para usted lo más importante era que la presentación de hoy fuera un éxito. Después de verificar que todo estaba configurado correctamente, te paraste en los escalones con vista a la plaza Chimokitazawa. Normalmente, en este punto, siempre verías esa figura familiar. Pero hoy fue diferente. Ella no estaba en su lugar habitual. Una extraña sensación invadió su corazón, una ligera inquietud surgió desde adentro. Pero como ya lo tenías todo preparado, la presentación transcurrió sin problemas. Después de que terminó la actuación, en lugar de interactuar con los fans como de costumbre, fuiste directamente al banco donde solías encontrarte con ella. Pero ella, que había prometido reunirse contigo, esta vez no apareció. El banco había perdido su calidez habitual. De ese día, te sentaste allí esperando durante mucho tiempo. No lo entendiste, ella siempre cumplía sus promesas, entonces ¿por qué no apareció? Su ausencia se convirtió en un doloroso recuerdo en su corazón. Pero solo pensar sin actuar nunca te dará respuestas. Al darte cuenta de eso, no lo dudaste, seguiste practicando la guitarra, seguiste dando conciertos al aire libre, esperando que tu música la trajera de regreso. Durante este periodo, sus habilidades con la guitarra mejoraron significativamente. Con su rápido progreso, cada vez más gente empezó a reunirse para escucharlo tocar. Poco a poco, su nombre se extendió más allá de la plaza Chimokitazawa. Alguien incluso publicó sus actuaciones en línea, lo que rápidamente le valió una gran cantidad de seguidores entre los jóvenes aficionados a la música. Pero a ti no te importó nada de eso, simplemente seguiste jugando, esperando que ella regresara. Como nunca actuaste en ningún otro lugar y solo tocaste en la plaza Chimokitazawa, la gente comenzó a llamarte, el sabio de la guitarra de Chimokitazawa. Día tras día, sus actuaciones perfeccionaron sus habilidades con la guitarra y su creciente base de seguidores pronto atrajo la atención de revistas de música y estaciones de televisión.
En una ocasión, un presentador que lo entrevistaba le preguntó con curiosidad por qué se dedicaba tanto a actuar en la Plaza Chimoquitazába. Con su talento, innumerables bandas lo recibirían con los brazos abiertos. Su escenario no debería limitarse solo a ese lugar. Y mirando a la cámara, simplemente sonreíste sin responder. En cambio, tu mirada se desvió hacia el banco familiar en la distancia. En el fondo, ya habías empezado a aceptarlo. Aquella chica alegre y vibrante que apareció en tu vida como una estrella fugaz, probablemente nunca regresaría. Te preguntaste qué estaría haciendo ahora, si todavía te recordaba a ti, su vieja amiga. Pero todos estos pensamientos quedaron atrapados en su corazón, incapaces de ser expresados, incapaces de ser transmitidos, incapaces de llegar a ella. Con el tiempo, dejaste de centrarte únicamente en Chimoquitazába. Con tu creciente fama, ayudaste a las bandas de tus amigos a ganar reconocimiento, a la vez que explorabas nuevas oportunidades. Al año siguiente, con excelentes notas, fuiste admitido en la Universidad de las Artes de Tokio, donde continuaste tus estudios. En la universidad, no te limitaste solo a la guitarra, exploraste la música vocal, la ópera, la percusión y varios otros campos de la música. Pero lo que más sorprendió a todos fue su inigualable talento para la composición. Durante tus años escolares, creaste muchas canciones que se volvieron increíblemente populares entre los jóvenes. Ahora, además de ser conocido como el sabio de la guitarra de Chimoquitazába, también te has ganado otro título, el joven compositor prometedor. Pero no les prestaste mucha atención a esas cosas. Inmerso en tu propio mundo musical, seguiste perfeccionando tu arte, creando más canciones que conmovían a la gente. Y en el segundo año después de graduarte, te convertiste en el profesor más joven de la Universidad de las Artes de Tokio. A estas alturas, el mundo ya lo había reconocido como un maestro compositor de la nueva generación. Con tu ayuda, el progreso de la banda Kesoku se realizó sin problemas. Todo apuntaba hacia el mejor futuro posible. Durante las reuniones con sus compañeros de banda, entre risas y conversaciones, ocasionalmente mencionaban a la alegre chica que solían ver en la Plaza Chimoquitazába. Una chica que parecía tan despreocupada y llena de vida como un hada. Su silenciosa desaparición los dejó algo insatisfechos, pero al mismo tiempo, le desearon sinceramente una vida mejor. Siempre que les escuchabas decir eso, incluso después de haber logrado tanto, mostrabas una expresión nostálgica. Aunque siempre habían sido buenos amigos, nunca habían ganado verdaderamente su corazón. Su repentina desaparición fue un recordatorio de su juventud, un recuerdo que, incluso ahora, se niega a desvanecerse. Y quizás influenciado por estos pensamientos, la inspiración te golpeó esa noche y compusiste una pieza titulada El árbol fusionado de Chisato. Y este fue su último tributo a los recuerdos de su juventud, a sus recuerdos de ella. El tiempo siguió pasando, pero los arrepentimientos no desaparecieron con el tiempo. Yamada Rayo finalmente se convirtió en su esposa, y ambos compartieron un profundo amor. Pero, con el tiempo, envejecieron. En su lecho de muerte, acariciaste suavemente el rostro de tu esposa, reflexionando sobre tu trayectoria vital. Tu único arrepentimiento persistente fue no volver a verla, Chisato. La Chisato de sus recuerdos siempre estaba tan vivaz, con sus manos tras su espalda, sus piernas pálidas envueltas en medias negras balanceándose juguetonamente, su rostro iluminado con una sonrisa enérgica. Y ahora, incluso esos preciosos recuerdos, comenzaban a desvanecerse. Fin de la simulación. Puntuación del sistema, 36 puntos. Evaluación del sistema, un profundo arrepentimiento, un deseo incumplido. Su encuentro con ella fue pura casualidad, pero su vibrante presencia siempre brilló con fuerza. Aunque eran buenos amigos, nunca lograste conquistar su corazón. Tu repentina desaparición fue un dolor de tu juventud, un dolor que persistió hasta la vejez. Era amable con todos, nunca sermoneaba, nunca se enojaba, y tú no eras la excepción. Pero tu relación con ella nunca fue más allá. La vida no es larga, pero al morir, el tiempo se extiende infinitamente. Al final de tu vida, habías vivido felizmente, pero aún quedaba un arrepentimiento silencioso. Nunca entendiste por qué se fue sin decir palabra, así como nunca entendiste por qué irrumpió en tu vida como una tormenta pasajera. Nunca la volviste a ver. Fin del video.